La sangre de Abel clamaba desde la tierra y sus ecos nos gritan preguntas hasta hoy. ¿Cómo pudo la primera familia, el primer brote de humanidad, caer en una tragedia tan rápido? ¿Qué nos dice esta historia sobre nosotros mismos? En este vídeo vamos a ir más allá del relato, vamos a explorar las corrientes subterráneas de esta historia, la anatomía de la envidia, la naturaleza del mal y el misterio de la gracia. Para entender por qué la ofrenda fue tan importante, necesitamos quitarnos nuestras gafas modernas. Para nosotros, una ofrenda puede parecer un ritual arcaico, pero en el mundo antiguo era el lenguaje principal para relacionarse con lo divino. No era solo dar algo, era una expresión externa de una realidad interna. El texto nos da una pista sutil pero crucial. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel, en cambio, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. La tradición hebrea interpreta esto no como una preferencia de Dios por la carne sobre los vegetales, sino como una diferencia de actitud. Abel no dio lo que le sobraba, dio lo primero y lo mejor. Su ofrenda no era una obligación, era un acto de honor. Demostraba dónde estaba su corazón. La historia entonces no trata de qué ofrenda era objetivamente mejor, sino de qué corazón estaba mejor dispuesto. Y esto nos lleva directamente a la primera gran pregunta. Esta es la pregunta eterna sobre el mal. ¿Es algo con lo que nacemos o algo que elegimos? La historia de Caín parece sugerir que la respuesta es ambas cosas. El texto no dice que Caín fuera malo desde el principio, pero cuando su ofrenda no es aceptada, en lugar de preguntarse ¿cómo puedo mejorar?, su reacción es la ira y la autocompasión. Su orgullo es herido y es en esa herida donde la fiera agazapada del pecado encuentra una puerta abierta. Lo más fascinante es la conversación con Dios. No le dice, eres malo, le dice, puedes dominarlo. Le presenta una elección. Esto sugiere que Caín no estaba predestinado a matar. Tenía una inclinación, una herida, pero también tenía la libertad y la responsabilidad de elegir qué hacer con ella. Su tragedia no fue sentir envidia, su tragedia fue elegir alimentarla hasta que lo consumió. Caín no podía atacar a Dios, la fuente de su humillación, así que hizo lo que los seres humanos hemos hecho desde entonces: atacó al reflejo visible del favor de Dios, atacó a su hermano. La envidia, en su forma más pura, no desea tener lo que el otro tiene, desea que el otro no lo tenga. Caín no quería ser como Abel, quería que Abel dejara de existir, porque la sola existencia de Abel era un recordatorio constante de su propio sentimiento de rechazo. Al matar a Abel, Caín intentaba matar el espejo que le mostraba su propio fracaso. Es el mecanismo trágico y oscuro de la envidia, la destrucción del bien ajeno para no tener que enfrentarse con la propia sombra. Después del crimen y la sentencia de exilio, Caín se lamenta. No se arrepiente del asesinato, sino de las consecuencias. Tiene miedo, miedo de que, ahora que ha introducido la violencia en el mundo, él mismo sea su propia víctima. Y aquí ocurre algo desconcertante. En lugar de decirle, es tu merecido, Dios le pone una señal, una marca. No se nos dice qué era, pero su propósito era claro: protegerlo, evitar que el ciclo de violencia que él mismo había comenzado lo destruyera de inmediato.
Es una de las paradojas más profundas de la historia. El primer asesino es también el primer receptor de una gracia protectora e incomprensible. Aunque es expulsado de la presencia de Dios, no es abandonado a su suerte por completo. La historia nos sugiere que incluso en el juicio más severo existe un hilo de una misericordia que no logramos entender del todo. La historia de Caín es, en el fondo, una radiografía de la comparación. Su caída comienza con una pregunta que todos hemos hecho. ¿Por qué él y no yo? En el trabajo, en la familia, en las redes sociales, en el momento en que dejamos de enfocarnos en la calidad de nuestra propia ofrenda y empezamos a medirla contra la de los demás, la semilla del resentimiento está plantada. La historia nos enseña que en lugar de mirar con ira el favor que recibe otro, quizás la pregunta correcta es siempre, ¿estoy dando yo lo mejor de mí? La gratitud por lo que tenemos es el único antídoto real contra la envidia por lo que no tenemos. La advertencia de Dios a Caín sobre el pecado que está a la puerta es una de las metáforas más poderosas sobre la condición humana. Todos tenemos fieras, agazapadas en la puerta de nuestro corazón. La ira, el resentimiento, los celos, la amargura. La historia no nos condena por tenerlas. Nos dice que existen. Y nos da una responsabilidad y una promesa. Tú puedes dominarlo. No se nos pide no sentir la ira, sino no convertirnos en ella. No se nos pide no tener pensamientos oscuros, sino no invitarlos a pasar y a tomar el control. Es una llamada a la autoconciencia y al dominio propio. La respuesta de Caín, ¿acaso es mi trabajo cuidar de él? Es quizás la frase más importante de todo el capítulo. Es el manifiesto del individualismo. Es la negación de toda responsabilidad por el otro. Si la historia de la caída en el Edén fue sobre la ruptura de la relación entre la humanidad y Dios, la historia de Caín es sobre la consecuencia directa, la ruptura de la relación de la humanidad consigo misma, de hermano contra hermano. Toda narrativa bíblica que sigue a este punto puede leerse como un largo y arduo intento de Dios de enseñar a la humanidad la respuesta correcta a esa pregunta, desde las leyes de la protección a la viuda y al huérfano hasta los profetas que claman por la justicia social, y culminando en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. La historia de la Biblia es la historia de cómo Dios intenta enseñarnos una y otra vez que la respuesta a la pregunta de Caín es y siempre ha sido sí, sí, tú eres el guarda de tu hermano. Gracias por acompañarnos. En nuestro próximo episodio narrativo, la sombra de Caín se sigue extendiendo y veremos cómo la humanidad cae en una espiral de violencia que culminará en un evento que cambiará el mundo para siempre. Te esperamos en Génesis, los días de Noé, parte 1. Hasta entonces.